Bueno, pues Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, muchísimas gracias por este espacio que nos das para platicar y conversar con la audiencia de La Octava. Muchas gracias. Gracias, Eli Almanza. Estamos a la orden. Al contrario, muchas gracias. Pues Martí, yo de entrada empezaría por preguntarte qué significa para ti, Martí Batres, haber sido confirmado por el Congreso de la Ciudad de México en esta tarea, importante tarea de gobernar una de las ciudades más importantes del mundo, tan rica y compleja. Y bueno, después de lucha de tantos años en la izquierda de nuestro país, llegar a la jefatura de gobierno en este contexto, ¿qué significa para ti? Significa muchas cosas. Formo parte de un proyecto de transformación, entonces significa una gran responsabilidad. Tengo que aportar a ese proyecto de transformación, tengo que ayudar a que se siga transformando la Ciudad de México. Evidentemente, es una responsabilidad muy importante dentro de todas las responsabilidades que he tenido, quizá la más compleja por todo lo que entraña la ciudad. Se corresponde con grandes pasiones políticas que he tenido. Una de ellas es la política social y la otra es la ciudad. Tengo, digamos, con esos temas, aunque en política hay muchas cosas que hacer, pero con la ciudad y con los temas de política social tengo una relación hasta afectiva, por decirlo así. Académica, afectiva, política, tiene que ver con mi propia historia. Y creo que es una oportunidad grande para ayudarle a mucha gente. ¿Qué trato de hacer? Aprovechar el tiempo histórico y pensar cuántos temas hay, cuánta gente nos ha pedido ayuda por problemas que tiene, y entonces busco cómo ayudar a la gente que está en tal o cual circunstancia, ¿no? Por ejemplo, que una vecindad de alto riesgo se está cayendo en algún lugar de la ciudad, pues ayudar a que se pueda expropiar para que se pueda reconstruir, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, llegan vecinos de una unidad habitacional que fue construida hace 30 años y me dicen, no tenemos escrituras. Pues me pongo a ayudarles para que tengan escrituras. Entonces, trabajo de esta forma. ¿Cómo le podemos ayudar a la gente en una cosa o en otra? Eso es lo que estoy viendo todo el tiempo. Creo que gobernar es servir, gobernar es trabajar, gobernar es dar resultados, gobernar es transformar. Sí, sobre todo este gobierno que se ha caracterizado mucho, ¿no? En los últimos años, y que también lo enfatizas ahorita, de mucho de proximidad, ¿no? Con la gente, de esta cercanía, sí, de estar cerca de las necesidades. En este abanico, ¿no? Como para ir acotando, ¿cuáles consideras que son los principales retos, ¿no? Para la ciudad? Y sobre todo porque, bueno, llegas en un periodo ya un poco avanzado, ¿no? Hay menos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ¿cuáles serían estos retos en los que estarías enfocado en estos meses? Bueno, hay una serie de cosas que están en proceso. Por ejemplo, está lo de la línea 1 del metro, está lo de la línea 12 del metro, está lo de la línea 3 del cablebús, está lo del tren interurbano. O sea, son temas que estaban en proceso ya, que habían sido ya impulsados por la doctora Claudia Sheinbaum, y que yo traigo la responsabilidad y el apuro de que avance, ¿no? Me dio mucho gusto que pudimos inaugurar la reapertura de 5 estaciones del tramo elevado de la línea 12. Ya venía todo un trabajo y ahora se concretó, por ponerte un ejemplo, y estamos haciendo la supervisión de las obras de la línea 1 cada sábado. Y estamos viendo también lo de la línea 1, la línea 3 del cablebús, que tenemos una reunión cada semana. Entonces estamos en eso. Hemos estado entregando vivienda que ya estaba construida, pero todavía no se había entregado a sus beneficiarios. Entonces, más de una decena de proyectos de vivienda ya los entregamos a sus beneficiarios. De hecho, al día siguiente que llegué aquí a la jefatura de gobierno, hablé con los directivos del INVI y les dije, quiero que desatoremos, porque me dice la gente que ya sus viviendas ya están construidas. Entonces, quiero entregar. Entonces, hemos estado entregando. Y también he estado entregando vivienda de damnificados, de los temblores, que vamos bien. Tenemos ahí 14,000 viviendas ya entregadas, 6,000 viviendas en construcción y 2,000 viviendas por empezar, que son las últimas que nos faltarían ya para el último empujón de la reconstrucción. Ahí también estamos apurándole para avanzar lo más rápido posible. Y luego tengo también escuelas que se reconstruyeron y hemos estado entregando
escuelas ya rehabilitadas, ya reconstruidas. Ya ahorita pues ya están las vacaciones, pero todavía nos alcanzó un refiloncito de los últimos días. Sí. Eso es lo que está en proceso. Ahora, hay temas en los que me estoy metiendo, otros temas. Por ejemplo, me interesa mucho lo del combate a la tala de árboles. Esto es fundamental porque los bosques que están en la parte alta de Tlalpan y de Milpa Alta son nuestros pulmones, son la fuente de oxígeno, son los captadores de la contaminación, o sea, absorben dióxido de carbono, son los retentores del agua, son los que permiten retener el agua para que se recarguen los mantos y no se vaya el agua escurriendo por las laderas hasta el drenaje. Y son los reguladores de la temperatura para que no se caliente la temperatura en la ciudad. Entonces ese es un tema que me interesa mucho y me he estado metiendo en él. Otro tema que me interesa impulsar es lo de las colonias, los barrios. Y así como hay obra grande, también tiene que haber la obra en la colonia, el mejoramiento en la colonia, el mejoramiento de los barrios. Otro tema es el del agua. Me interesa mucho cómo podemos seguir impulsando el tema de la captación de agua de lluvia. O sea, tenemos las lluvias y nos falta agua al mismo tiempo, ¿no? Nos sobra y nos falta. Es una ironía. No nos va a alcanzar el tiempo breve para resolver este tema, pero sí yo quisiera dejar encaminado normativamente, institucionalmente, el tema del aprovechamiento del agua de lluvia. Y tengo también otra inquietud, que es cómo acercamos la creación cultural y artística a los barrios. O sea, cómo llevamos, así como hacemos los grandes conciertos en el Zócalo, también tener nuestros conciertos en la plaza cívica, en el parque de la colonia, del pueblo. Ese, digamos, ahí hay varias de mis inquietudes para este lapso. Que sigue. Y fundamentales. Quisiera detenerme en la primera, ¿no? En la que abordas, mencionas cuestiones del metro, más en movilidad urbana, ¿no? La capital, la Ciudad de México, se ha caracterizado por esa transformación en cuanto a la movilidad urbana y también el transporte público, que es innovador en los últimos años y que también ha sido una referencia no nada más en el país, sino incluso a nivel internacional. Tenemos el Metrobús desde hace años, ¿no? Que marcó una diferencia sustancial, Ecobici, ¿no? Bueno, el metro que mencionabas, ahora el cablebús. ¿Cómo va este balance más bien macro en general en cuanto a la movilidad humana? Porque al parecer, o también a veces se piensa que no alcanza, ¿no? Que seguimos viendo las calles colapsadas, que sigue habiendo estas horas picos, más pico, ¿no? De lo normal. ¿Cuál sería tu balance en ese sentido? Se ha transformado mucho, ¿no? Nosotros venimos de la herencia esta de los microbuses, del transporte en microbuses que generó mucho desorden en la ciudad. Como alternativa general es lo que teníamos, ¿no? Después de que viene el cierre de Ruta 100, el microbús se convirtió en el transporte público. Y desde hace unos 20 años empezaron a generar alternativas como el Metrobús. Y el Metrobús se siguió construyendo y ahora en esta administración la doctora Sheinbaum construyó 33 kilómetros de Metrobús. Y se hizo una línea de Metrobús completita, eléctrica. Pero además de ello, se construyeron otros 200 kilómetros de ciclovías. Y además se hizo la línea 1 del cablebús y la línea 2 del cablebús en los lugares más pobres de la ciudad y más altos. Porque el gran problema, el mayor desorden del transporte público lo tenemos en las zonas altas. Es un transporte lento, tarda horas en bajar a la parte plana de la ciudad. Entonces el cablebús es una gran alternativa para la gente más pobre de la Ciudad de México, es de calidad, de alta tecnología. Y luego está la sustitución de los viejos trolebuses por nuevos trolebuses. Entonces así aprovechamos los carriles confinados. Esto ha sido muy bueno, esto que se ha estado haciendo. Entonces se ha dado un salto en materia de movilidad. Y en el lapso que me corresponde ya en esta parte final del periodo del sexenio, vamos a continuar a profundizar ese avance en materia de movilidad. Seguramente
Todavía hay mucho que hacer y todavía van a faltar muchos microbuses por sustituirse. ¿Va a continuar esta inversión en cuanto al transporte? Sí. En estos proyectos, por ejemplo, tenemos pendientes todavía líneas del cablebús. Una inversión muy importante. Tenemos ahorita ¿de cuánto es esta la línea inversión? 3 del cablebús. Hasta este momento esa es la que nos surge terminar. Entonces vamos a seguir trabajando todo este año para que esté lista toda la obra del cablebús. Y luego seguramente tendrán que hacerse otras líneas en el futuro, eso ya va a ser más complejo, ya tocará a una nueva administración pensar en otras líneas del cablebús, pero por ejemplo el Ajusco, Contreras, las Barrancas de Álvaro Obregón, pues son puntos donde en el futuro podrán idearse también alternativas de cablebús, pero bueno, eso ya corresponderá a una planeación mayor, de más largo plazo. Pero hay una serie de cosas que se tienen que hacer ahora. Para darte un ejemplo de la inversión, en el caso de la línea 1 del metro, de toda esta reconstrucción que se hace, estamos hablando de 37 mil millones de pesos. Okay. Entonces, una inversión particular. Todo el presupuesto del metro, el presupuesto regular del metro son 20 mil millones de pesos, son un poco más, como 21 mil millones de pesos. Y nada más reconstruir la línea 1 es casi el doble de todo el presupuesto del metro. Casi el doble, casi 40. Eso habla del tamaño de la inversión que se requiere. Y ahí me permite adentrarme a este punto, casi 37 millones de pesos en la reconstrucción de una línea. 37 mil millones y en comparación de los 20 con los que funciona el sistema. Así es. Ha habido en los últimos meses, ¿no? Más allá del tema político, ¿no? Un reclamo también social de las condiciones en las que se encuentra el metro. ¿Qué lectura tienes de esas condiciones y si es necesario adentrarse más, no nada más a una línea, sino a... Tienen que seguir otras. Pero más allá de las reconstrucciones a profundidad, ¿no? De pues los detalles o el mantenimiento del día a día, que es lo que la gente también está en contacto continuo todo el tiempo. ¿Qué lectura tienes de las condiciones del metro, que ha habido un reclamo social importante? Bueno, hay dos cosas que hacer. Una parte que va a tener su proceso de varios años, es la renovación, la reconstrucción, lo que se está haciendo en la línea 1, después se va a tener que hacer en la línea 3 y se va a tener que hacer en otras líneas, sobre todo las de más antigüedad y las de más uso. En el caso de la línea 2, en el sexenio en que fue jefe de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, se renovaron todos los trenes, se hizo ese cambio. Eso ayudó mucho. Hay ahora toda la renovación que está haciendo de la línea 1. Hay otros temas que se van a tener que abordar porque hay otros problemas de obra mayor que tienen que hacerse en otros puntos que ya tendrán que abordarse más adelante, pero este es un proceso de planeación larga. Aparte de todo eso, se tienen que ver los temas urgentes. De hecho, nosotros tenemos en el gabinete de seguridad al metro. El director del metro está en el gabinete de seguridad y todos los días da un parte de lo que sucedió. Pero aparte hay un equipo que se reúne en la noche para ver los temas que ocurrieron en el día. Y aparte, bueno, hay medidas que se toman a diario, ¿no? El metro es muy grande y circula un número de personas que equivale más o menos a todos los habitantes juntos de unos 10 estados, si juntas Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche, Querétaro, es como si todos los habitantes de todos esos estados estuvieran en el metro todos los días. Entonces, ¿necesita aumentar la inversión? Problemas. ¿Se necesitaría aumentar la inversión en el metro para esto que nos comentas? Pero no solo es eso, hay muchas otras cosas que hacer. También es importante ver cómo como ciudadanía trabajamos en la idea de adecuarnos al buen funcionamiento de un sistema de transporte colectivo de tal magnitud, ¿no? Por ejemplo, que nos pasan cosas como esta. Que una persona está con un celular, está texteando mientras llega el metro, está en la orillita del andén, se le cae el celular. A veces se cae el celular y bueno, pues ya no pasó nada. Claro. Pero a veces la persona se baja a las vías del tren a recoger el celular. Esto no puede ser, ¿no? Una de las tareas que tenemos, que es lo que hemos orientado a nuestras áreas, es
precisamente atender esos temas para que no suceda. Luego a veces se cae algún otro objeto y al caerse el objeto, que puede ser un celular o puede ser otro objeto, por ejemplo metálico, se genera un arco eléctrico y se para el metro. Okay. Entonces, son detallitos que también van. Sí, también ocurren. Claro. Entonces eso hay que verlo, porque si nosotros vamos teniendo una mayor conciencia colectiva del uso del transporte del metro, pues ayudaremos a que se resuelvan muchos problemas. Ahora, también estamos nosotros analizando otras cosas, por ejemplo, refacciones, hemos conseguido refacciones. Otra es reparación de los metros, de los trenes, y estamos analizando nuevas alternativas para la reparación de los trenes. Y una más, además de la reparación de los trenes, es la compra de ciertas refacciones especiales. Te menciono una, son las zapatas. Las zapatas son como las balatas de los frenos de los coches. O sea, a veces se quedan pegadas y su fricción genera que salga humo. Entonces es como escandaloso. ¿Qué es lo que hemos visto en algunas ocasiones? Hemos visto en varias ocasiones. Okay. Entonces, ¿de eso hay diagnósticos o se realizan constantemente para...? Sí, ya tenemos incluso algunas alternativas para hacer la renovación de este tipo de refacciones. Okay. Entonces, bueno, pues todos esos elementos los estamos atendiendo, además de otros. Sí. En cuestión de, cambiando un poquito de tema, en cuestión de seguridad, Martí, ¿cómo lo tienes diagnosticado para los próximos meses? ¿Vas a continuar? Si bien la Ciudad de México, en los últimos datos del INEGI, sale con una percepción de inseguridad menor, ¿no? Está favoreciendo y subió esta percepción de seguridad de los capitalinos. Así es. Subió. De hecho, ¿cuáles son ahí los retos? Del 2018 a la fecha, hemos ganado como 30 puntos a favor de una percepción positiva. Andábamos en el 90 y tantos de percepción de inseguridad en 2018. 90 y tantos de percepción de inseguridad. Tú te imaginas lo que eso significa. Es como, o sea, como si le preguntaras a cualquiera y todo el mundo te dijera, terrible la inseguridad. Y de ahí hemos ganado casi 30 puntos. Sí. Casi 30 puntos. Entonces, ha avanzado la percepción y ha avanzado porque hay mucha labor. Y lo que es más difícil de cambiar es la percepción, porque a veces ganas en el terreno de la seguridad. Pero la gente no lo percibe. Pero tarda en percibirse, ¿no? Porque se queda el recuerdo de un hecho que sucedió. Entonces, es bastante significativo que esté cambiando la percepción y que esté cambiando positivamente. Y además, bueno, hay que decir que hay un contenido de fondo. Hoy precisamente dábamos un informe, ¿no?, de cómo vamos. Nosotros en este lapso de 2019 al 2023 tuvimos una disminución de menos 55% en el índice de los delitos de alto impacto. Entonces, pues esto es muy importante. Esto quiere decir que homicidio, lesiones dolosas con arma de fuego, robo en metrobús, robo en transporte público, etcétera, etcétera. Todo eso a la baja. Okay. O sea, entre el 2019 y el 2023, en este lapso que gobernó la doctora Sheinbaum, bajaron los delitos. Ahora, en este mes que me ha correspondido, ¿cómo estamos? Hicimos nuestro análisis, tenemos una disminución de menos 7.9%. O sea, nos fue bien este mes, bajaron diversos delitos. Dentro de ese alto bien. Impacto. Exacto, de alto impacto. Dentro de ese bien, y hablábamos de proximidad, hay también mucha inquietud por parte de la sociedad de estos delitos, o más bien de estas situaciones de inseguridad en las calles, ¿no?, en las colonias. Pienso mucho, por ejemplo, Martí, en el cobro de piso, ¿no?, en las extorsiones a los locatarios, que es algo que la gente tiene muy de cerca, ¿no?
¿Cómo se piensa trabajar en eso, en la capacitación de policías? ¿Cómo está la policía dentro, ¿no? Decías hace ratito de los conciertos, más allá, ¿no? De la plaza del Zócalo capitalino, adentro en las colonias, ¿cómo están estos monitoreos en la capacitación de los policías para contrarrestar esto que les pega al local, ¿no? A la estética, con el cobro de piso, con la extorsión, que es algo que muchas, sobre todo en las colonias más pobres, se está viviendo? Prácticamente hemos avanzado en todos los delitos de alto impacto. Ahora nos preocupan varios en los que hemos metido pues mayor energía. Uno de ellos es el de la extorsión y se han diseñado algunas estrategias al respecto. De presencia en ciertas zonas donde hay mayor denuncia y aunque una parte de este delito es por vías telefónicas, no es directamente, entonces también es una parte que hay que desglosar. Pero hay estrategia para enfrentar el tema de la extorsión. Y luego está un proceso de capacitación importante para la policía. Yo creo que nunca había habido tanto interés como el que ha habido ahora en el proceso de capacitación. De hecho, hay mucha actividad de la universidad, de la policía, de la Unipol. Ellos tienen frecuentemente cursos. Acabamos de ir a la entrega de reconocimientos de un curso que tomaron. Es un curso, tiene un nombre especial porque es un curso para actividades de alto impacto. Y entregamos reconocimientos. También ha habido capacitación en materia de derechos humanos, también ha habido capacitación en perspectiva de género. Entonces, ha habido un esfuerzo importante en la capacitación de la policía. En este sentido, también ha habido varias ocasiones en las que pues, la gente, ¿no?, hace este llamado a que la policía pues, no sea parte del problema, ¿no? Estas capacitaciones están enfocadas, ahorita que decías, en materia de derechos humanos, también a no ser parte del problema y que yo sienta cuando veo a un policía seguridad y no lo contrario. Mira, el número de elementos que ha sido sancionado ahora es elevado. O sea, antes se permitía, eso es importante. Antes pasaban las cosas, pero ahora internamente hay mucho interés. Mira, por ejemplo, te voy a decir, tenemos en el área de capacitación está Marcela Figueroa, que es una funcionaria con mucha convicción feminista, entonces no deja pasar abusos. Entonces, no solo se mete fuerte a la capacitación, no solo ha capacitado fuertemente a las Ateneas, también ha capacitado fuertemente al personal en general y también está atenta a cualquier abuso que tengamos. Y otros servidores públicos de la policía también. ¿Qué opinas de las tecnologías, Martí Batres, en materia de seguridad? A propósito de que pues, recientemente un aspirante también de Morena había lanzado una propuesta, ¿no?, que se metiera mucha más tecnología al ámbito de seguridad, pero noto en lo que me respondes que este perfil es más de proximidad, como decíamos, de cercanía, de capacitación, ¿no? ¿Qué opinas de esas nuevas tecnologías donde también ¿qué se hemos juega entrado en el tema? Mira, en materia de tecnologías hay dos usos muy importantes que se han hecho. Uno es facilitar el conocimiento de los hechos delictivos por vías digitales o por las vías de las telecomunicaciones. Entonces tenemos el número *765 para denuncias de violencia contra mujeres. Ese es un ejemplo concreto. Luego tenemos los senderos seguros. Se han construido 700 kilómetros de senderos seguros y en los senderos seguros hay tótems de seguridad. ¿En qué consisten esos tótems? Pues son unos postes que tienen un botón de alerta y tienen cámaras de video y tienen audio. Entonces una persona que se encuentra en riesgo se acerca a uno de estos tótems, aprieta y desde el C5 la ven y la escuchan. Saben dónde está y pueden inmediatamente mandar auxilio en su favor. Ahí hay un uso de tecnología concreto, para ponerte otro caso. Y luego, el otro uso es en materia de investigación. Entonces, hay bastante investigación que hace la Fiscalía, que hace la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, y eso nos ayuda a localizar bandas, delincuentes, desarticularlas, dar seguimiento. Se usa bastante la tecnología.
Ahora se reportó el caso de un feminicidio. Hoy en el gabinete es muy importante porque hay mucha información, y en el gabinete se proyectó un video de cómo una persona autora de un feminicidio se lleva a una víctima. No doy más detalles porque esto tiene que ver con los procesos judiciales correspondientes, pero esa tecnología nos ayuda mucho. Tenemos 65,000 cámaras y son cámaras de alta definición y nos permiten dar seguimiento a muchísimos hechos. ¿Lo entiendes más bien como un complemento? Como un complemento de esta capacitación. Son cosas diferentes. O sea, la capacitación en sí misma tiene sus ventajas. Sí, porque se hablaba incluso de que esta materia de seguridad en la Ciudad de México tendría que transitar hacia un reconocimiento facial, hacia huellas digitales, en las que podrían estar involucrados, por ejemplo, pues datos personales, ¿no? Cuestiones como más dedicadas. Bueno, yo te hablo de las cosas concretas que vivimos. La capacitación sobre todo tiene que ver con tener mejor policía. Una policía con mayor formación de valores humanísticos y también mayores capacidades y destrezas para enfrentar a la delincuencia. Pero por otra parte, en el uso de tecnologías, eso nos ayuda mucho a tener conocimiento de quienes cometen algún hecho delictivo, a tener conocimiento de cosas que nos permiten evitar que ocurran los hechos delictivos y a tener conocimiento que nos permita proteger a las víctimas. Entonces, el uso de cámaras, audios, etcétera, nos ayuda mucho en ese sentido. Claro. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sobre el agua que comentabas, ¿no? ¿Qué tema tenemos en la Ciudad de México? Bueno, en muchos lugares, pero particularmente en la Ciudad de México, escasez de agua y también lluvias que nos colapsan también la ciudad. ¿Qué se está trabajando en ese sentido? Bueno, estamos ahora, apenas llegué yo a esta responsabilidad, sacamos inmediatamente un programa de atención a la ola de calor. Nos preocupó que se fueran a dar casos de deshidratación o de ese tipo. Sí. No ocurrió, no tuvimos ningún hospitalizado por la ola de calor y no tuvimos ningún fallecido por la ola de calor, afortunadamente. Y luego, apenas terminó la ola de calor, pues ya teníamos la temporada de lluvias encima y entonces hemos estado atendiendo todo el tema de encharcamientos y otro tipo de problemas, anegamientos que ocurren con las lluvias. Pero mirando hacia adelante, hay que ver cómo aprovechamos el agua de lluvia. Este no es un tema que se resuelva en 15 días, pero es un tema que tenemos que resolver, porque además traemos el agotamiento de ciertos sistemas que ya no dan el mismo volumen de agua para la ciudad, como es el sistema Cutzamala. No otorga el mismo volumen de agua a la ciudad que en otras épocas. Entonces tenemos que ver qué otras fuentes de agua tenemos para el Valle de México, particularmente para la Ciudad de México. Ahí hay varias cosas que se han hecho, incluso en acuerdo con el gobierno del Estado de México, pues se ha estado viendo el saneamiento de los pozos que se encuentran en Ecatepec, en Chiconautla, el sistema Chiconautla, son 12 pozos, de esos 4 abastecen el Estado de México, 8 a la Ciudad de México, y su saneamiento pues nos ayuda a tener agua, y se están analizando otras fuentes de abastecimiento de agua, pero una de esas fuentes es la lluvia. Claro. Es una fuente que va un poquito de la mano con lo que también nos comentabas de el trabajo contra la tala, ¿no? Sí. Pensando en esta crisis climática en la que todos estamos inmersos y responsables, ¿no? También es una estrategia. ¿Cómo va lo de la tala? Ahí para abundar un poquito en eso. Bien, hicimos un montón de cosas en el tema de la tala. Un equipo de alto nivel se fue a reunir con los comuneros, luego yo los recibí personalmente. Enviamos una iniciativa al Congreso para perfeccionar el tipo de ecocidio por tala de árboles, para que tengamos más dientes para trabajar en esta materia. Realizamos un conjunto de operativos, cerramos 30 madererías, cerramos 28 aserraderos clandestinos y luego hicimos unos operativos de presencia con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la parte alta. Nos reunimos con el gobierno, me reuní con el gobernador de Morelos para ver este tema. Hicimos un operativo
conjunto. Ellos allá en Morelos hicieron un operativo por Tres Marías, por Huitzilac, que son zonas donde hay grupos de talamontes, y eso nos está ayudando mucho, entre otras acciones relacionadas con la tala. Sin duda. En otro tema, Martí, los servicios de salud, ¿cómo estamos en el abastecimiento y suministro de pues, los insumos básicos? Hemos visto también en las últimas semanas estas manifestaciones por parte pues, de médicos, residentes, ¿no? Bloqueando calles, avenidas, a propósito de lo de la movilidad también, que se cierra una avenida y colapsa también una región grande de la ciudad. Una región. ¿Cómo se está atendiendo? Mira, este tema? son dos cosas, aunque tienen que ver con una misma visión federal. ¿Cuál es el planteamiento que está haciendo el gobierno federal? Y hay una reunión a la semana del gobierno federal con sus diversas áreas para esto. De hecho, yo asisto a esa reunión cada lunes por la tarde. Es cómo abastecer a los hospitales de insumos médicos, de medicinas. Luego está el tema del equipamiento de los hospitales. Y junto con eso está la transición de sistemas locales al IMSS Bienestar, que es una forma de universalizar el servicio médico gratuito para toda la población. Y ahí hay una cosa muy importante, es decir, quienes están en sistemas locales van a pasar al IMSS Bienestar. Y entonces eso va a implicar que los trabajadores de la salud mejoren sus ingresos y tengan estabilidad laboral. Pero eso va a ser a partir de esta transición. ¿Esta transición a partir de cuándo se va a dar? Ya vamos a estar viendo esta inclusión de los hospitales en el IMSS Bienestar. Se calcula que se puede estar dando a partir de septiembre. Y me supongo que es de manera gradual. Es de manera gradual, pero de manera sostenida, porque además al presidente le interesa mucho que avance todo este proceso. ¿Ha habido diálogo con estos médicos? Sí. ¿Cuáles son, obviamente, estos De hecho, insumos, ha habido reuniones en los últimos jueves, ha habido reuniones con ellos, y se les informa cómo está el proceso. Se han analizado planteamientos que ellos han hecho, pero yo creo que sobre todo aquí es acompañar el proceso. Durante mucho tiempo han esperado para tener mejores condiciones, van a tener mejores condiciones al incorporarse al IMSS Bienestar, van a mejorar sus ingresos y van a tener una nueva estabilidad. Entonces, claro que siempre hay elementos de inquietud, de incertidumbre por los cambios, pero debe haber tranquilidad, confianza, porque la idea es precisamente mejorar las condiciones de trabajo, de ingresos, estabilidad laboral de quienes trabajan en el sector salud. Ahora, además de eso, tocaste otro tema que es el abastecimiento de los centros de salud, de los hospitales. Sí. Y vamos bastante bien. Traemos en hospitales y centros de salud entre el 90 y 97% de abastecimiento de medicamentos. De hecho, el otro día estuve en la inauguración de un nuevo centro de salud, que es el centro de salud de la Central de Abasto, y al 97% de abastecimiento, muy bien, y además con servicio gratuito, abierto, universal, a cualquier persona, carretillero, recolector, comerciante, bodeguero, usuario, población flotante, y con servicio de 24 horas. Por ser la central de abastos, no en todos los casos es así. Sí. Y en los puntos donde sí hay desabasto o esta situación crítica que se debió, Martí, porque las hay, ¿no? Debe de haber estos puntos en los que... En este momento ya médicos, no. Ya no. No, ahorita ya no. Hay un abastecimiento general de los centros de salud y de los hospitales. Okay. Ya ahorita más bien estamos viendo otras cosas, por ejemplo, iniciar un proceso que va a durar varios meses de equipamiento. De algunos casos, especialmente queremos equipar el Hospital de la Pastora, que está en Cuautepec, en Gustavo Madero, que es una zona muy pobre, y es un equipamiento para combatir cáncer en mujeres. Entonces, tenemos ese tema, ese nos interesa apurarlo, pero el tema del abastecimiento
va caminando bastante bien en general. Ahorita decías la palabra ingresos, yo me agarro de esa palabra para tratar de abordar varios temas que traigo aquí pendientes en los ingresos en los hogares, que era algo que comentábamos, ¿no? También hay un dato importante que se desplazó incluso a Nuevo León con el mayor ingreso en los hogares en este 2022, en este índice de competitividad en la Ciudad de México. ¿Qué logró que esto fuera posible y cómo se va a ir encaminando para que cada vez más familias tengan esta posibilidad de ingresos? Bueno, hay varias políticas federales que nos ayudan, que han permitido fortalecer los ingresos en los hogares. Una es la del aumento al salario mínimo. O sea, el salario mínimo cuando empezó este sexenio era como de 2.500 pesos al mes, ahorita es de 6.300 pesos al mes. O sea, ha crecido de manera permanente y ha crecido muy por arriba de la inflación. Y luego están los programas sociales, porque a nivel federal pues está el programa de la pensión de adultos mayores, que beneficia a 1.200.000 personas aquí en la Ciudad de México. Está el programa de la beca para personas con discapacidad, donde concurren recursos federales y recursos locales, beneficia a 300.000 personas. Está la beca Benito Juárez, que beneficia a 300.000 estudiantes de bachillerato. Y eso nos ayuda, es parte de las iniciativas que impulsa el gobierno federal. Está el programa de jóvenes construyendo el futuro y otras iniciativas también que mejoran los ingresos. Ciertos cambios demográficos y económicos en Estados Unidos y la búsqueda del gobierno federal de la buena relación con los mexicanos que viven en Estados Unidos nos ha ayudado a incrementar las remesas, no han dejado de subir, es impresionante. Entonces eso es una fuente de ingresos también importante. Y luego tenemos políticas locales. En materia de políticas locales está la beca para niñas y niños en las escuelas públicas, el seguro de desempleo, el programa de empleo temporal. Estas políticas locales nos ayudan también a fortalecer ingresos. Y hay ciertas políticas económicas que nos ayudan a impulsar el empleo, el trabajo. Por ejemplo, hicimos muchas modificaciones administrativas para facilitar la apertura de negocios. La Ciudad de México es un buen lugar para abrir un negocio. Puedes abrirlo digitalmente. Entonces, eso nos ayuda a que florezcan negocios por todos lados y eso ayuda a que haya empleo, ¿no? En algunas alcaldías, perdóname, los están criminalizando incluso. Eso está mal. ¿Consideras que, por ejemplo, eso es parte de una limpieza social, que se ha también señalado? Porque hay muchos locales, muchos negocios, ¿no? Que incluso con la pandemia, que eso también es importante, Martí, con la pandemia pues los negocios salieron a las calles. Sí. ¿No? Y ahorita los están quitando en algunas alcaldías de una forma muy despectiva. Eso está mal, muy mal, porque tenemos que cuidar que se siga desarrollando la economía. Si a una entidad federativa le pegó la pandemia, en todos los sentidos fue a la Ciudad de México, porque todos, como estamos todos muy juntos, pues eso ocasionó mucho daño. Pero pues necesitamos alentar todos los mecanismos que generen empleo, que generen trabajo, que generen dinamismo económico, ¿no? ¿Sí consideras que es parte de como de una limpieza? Pues yo no sé qué lo motive, pero está mal. O sea, si alguien está trabajando, está generando empleo y está ayudando al turismo, está atrayendo ingresos, en fin, pues yo creo que hay que apoyarlo. Claro. El programa de los restaurantes a cielo abierto, pues comienza por la pandemia. ¿Por qué? Sí. Para evitar los contagios adentro del restaurante. Entonces salimos. Es verdad que ya también muchos no se regresaron. ¿Cómo manejaron eso? Bueno, se decidió que permaneciera. Okay. Y no es la única ciudad del mundo que tiene restaurantes al aire libre. Es más, hay grandes ciudades del mundo como París o Nueva York que tienen restaurantes también, que les llaman enseres, que están en ciertas zonas turísticas y están los restaurantes. Pero si bien no todos los restaurantes están al aire libre, hay muchos restaurantes que no recurren a ello, pues donde esto sucede, pues hay que respetarlo, siempre y cuando también haya equilibrio con el uso de la vía pública, pero
pero es una estrategia buena para el desarrollo de una industria limpia, que son los restaurantes, y que genera muchos empleos en la ciudad. Que se desarrolla, Martín, en zonas específicas. Pensemos en la Ciudad de México, en Roma y Condesa, y que también se ha señalado en muchas ocasiones este proceso de gentrificación y lo que implica también para la gente local, ¿no? Es un tema también. Equilibrios. ¿Cómo hacer estos equilibrios? Bueno, con ciertos límites, ciertas características, pero están establecidas en la norma, ¿no? Por ejemplo, también están especificados ciertos espacios para que transiten los peatones, por poner un ejemplo, ¿no? Y también hay que cuidar usos de suelo habitacionales para que no se generen despoblamientos. En fin, o sea, sí hay mecanismos para tener equilibrios también, y por eso también a mí me interesa que cuidemos otras cosas como la vivienda de interés social, porque eso nos permite que los más pobres no sean desplazados, expulsados de la Ciudad de México. O Airbnb, ¿no? Que leí hace poquito, que sí, también estás ya metiendo... Estamos en un estudio, fíjate que estamos haciendo ese estudio para tener cierta regulación, vamos a tener reglas, vamos a tener una regulación de ese tema. ¿Hay pláticas ya con las empresas? Hay pláticas y también estudios nuestros. Hay intercambio de información con las empresas que están en Airbnb, aunque no tiene el tamaño que muchos piensan. Es mucho más acotado, ¿no? Es menor. Sí, no es un fenómeno no tenemos en este momento, espero que no lo tengamos tampoco, un fenómeno de desplazamiento, de gentrificación por Airbnb, pero bueno, tomaremos las medidas para que no ocurra tampoco. Okay. Hace poquito teníamos por aquí, ya no la veo, la joven de Amahac, en materia ahora con la agenda de derechos de las mujeres. Pasó mucho tiempo, Martí, con estas resistencias, así lo señalaban las propias colectivas, para que se reconociera la glorieta de las mujeres que luchan como la glorieta de las mujeres que luchan. Es un símbolo. Llegas a la jefatura de gobierno y se logra hacer un acuerdo, entiendo ya, inaugurado oficialmente, sé que ya está inaugurado. La verdad te voy a decir. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad te voy a decir, y modestia aparte, pero el mérito es del gobierno de la ciudad y es nuestro. Pero se tardó mucho. Sí, no tuvimos la respuesta de las compañeras de estos colectivos, ya no quisieron dialogar. Nosotros hicimos un planteamiento muy sensato desde el año pasado de que hubiera una convivencia de ambos símbolos que representan luchas de las mujeres, luchas de los indígenas, de las indígenas, y no hubo respuesta positiva de parte de estos colectivos que tienen la figura de justicia en lo que llaman la glorieta de las mujeres que luchan. En realidad nosotros tuvimos que tomar decisiones y encontramos dentro de la glorieta un espacio para la joven de Amahac, y lo construimos, lo hicimos. De hecho, al día siguiente que llegué yo a la jefatura de gobierno, cité al secretario de Obras para ver su agenda. La agenda del secretario de Obras es muy amplia, es uno de los secretarios más productivos, fructíferos, trabajadores y ocupados. Y entre los múltiples temas que vemos con él, le dije, vamos a sacarlo de la joven de Amahac de una vez. Entonces encontramos un espacio en el conjunto de la glorieta, pues es una glorieta bastante grande, incluso en otros tiempos ha tenido otras dimensiones, ha cambiado su diseño. Entonces dijimos, aquí hay un espacio, aquí la vamos a poner, no nos metimos con el espacio físico donde está la figura de justicia. Pero hay un reconocimiento. Encontramos, mira... Hay un reconocimiento a esta... Fuimos prudentes, eso te voy a decir. Fueron prudentes con la lucha de las mujeres. Claro, porque te voy a decir, en el mismo espacio físico podían estar ambos monumentos. En el mismo espacio físico podían estar ambas figuras. Pero nunca quisieron hablar sobre eso. Entonces nosotros tuvimos que buscar el espacio físico. Nosotros, el gobierno de la ciudad, encontró el espacio físico que permitiera la convivencia. Okay. No tocamos la zona donde ellas están y pusimos la joven de Amahac en otro lugar. Pero la verdad, modestia aparte, es mérito del gobierno, no es resultado de ningún acuerdo. Es mérito del gobierno que tuvo la habilidad de encontrar el lugar para que la joven de Amahac estuviera dentro de lo que alguna vez fue la glorieta de Colón, sin meterse al espacio donde está la otra figura que llaman justicia. Y no estaba muy lejos, estaba ahí. Pudieron convivir.
Pero hay este reconocimiento de, se pudo de hacer la lucha. se pudo hacer la convivencia, pero como te digo, es mérito del gobierno La glorieta de las y los desaparecidos, Martí. Espérame, Es un tema. la glorieta, lo que alguna vez fue ex glorieta De La Palma. No, me regreso al tema. De Colón. De Colón. Lo que fue la Ajá. glorieta de Colón, bueno, se llamó glorieta de Colón porque ahí estaba Cristóbal Colón, pero todavía no tiene un nuevo nombre oficial. Y ahí hay, ¿Cuál va a ser ese nombre? pues hay diversas denominaciones porque ha habido diversas propuestas, ¿no? De diverso tipo. Se ha hablado de la glorieta de la resistencia o la glorieta de las resistencias o la De la justicia. De la joven de Amajac o en fin, vamos a ver. Eso todavía no hay un nombre oficial que se le haya puesto. Digamos a la que glorieta, ahorita el ¿no? paso es ya están ahí conviviendo, estamos bien hasta ahí. Así es. Para el gobierno de la Ciudad de Ya México están todavía ahí. no hay un nombre de esa glorieta. Ya están ahí conviviendo. Ahora, Colón todavía no se va del todo. Esa es otra parte que falta. Y ahí es muy importante, yo espero que en algún momento haya disposición de las compañeras que están ahí, que colocaron la figura de justicia, que haya disposición para dialogar, porque tenemos que llevarnos el basamento a otro lado. Entonces necesitamos un basamento El que está ahí. diferente para la figura de justicia. Ok. Para podernos llevar el basamento de Colón, nos lo vamos a llevar al Museo del Virreinato. Muy bien. ¿Y se mantiene al Museo del Virreinato. este diálogo? ¿Ya se retomó este diálogo? No. Pues no nos han respondido. Ahora sí que Ok. el gobierno ha estado abierto al diálogo. Nos ha ayudado mucho la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Ella ha sido buena mediadora y nosotros queremos el diálogo porque queremos por la vía del diálogo hacer este cambio para podernos llevar el basamento de Colón a otro lugar, que te digo va a ser el Museo del Virreinato, que está en Tepozotlán, en el Estado de México. Allá nos vamos a llevar. Sí, bellísimo además. Que ya lo platicamos con el INAH, en fin. Pero pues ahora sí que ojalá tengamos respuesta y apertura de parte de las compañeras para ese diálogo. Sí, glorieta de las y los desaparecidos. Bueno, Estamos el lugar, en una ruta parecida, pero también, ¿qué pasa? yo te voy a decir mi opinión. El punto fundamental de la memoria de los desaparecidos es ahí en lo que le llaman la estela de luz. Es el punto simbólico fundamental que existe. Que para lo ello, ¿no? inauguró un gobierno pasado, señalado también, responsable de estas desapariciones. Precisamente por eso, ¿no? O sea, ¿cuándo se desata el problema de las desapariciones? Pues cuando viene la supuesta guerra contra el narco, que como ya vimos no fue una guerra contra el narco. Entonces es cuando ocurre el fenómeno de las desapariciones. Por eso el lugar donde debe hacerse memoria de los desaparecidos, desde nuestro punto de vista, es ahí. Ahí donde está la llamada estela de luz, es el lugar idóneo para la memoria de los desaparecidos. Incluso tenemos ahí placas de muchas personas desaparecidas que se han ido colocando en el suelo de esta zona. Hay un llamado, Ahí hay un Martí, punto, ¿no? de la gente, de los familiares. Hay un llamado al gobierno de la Ciudad de México, así que se les deje tener sus fotografías, que se les deje manifestarse de esa forma, Bueno, que pueden incluso convivir con el ahuehuete en un momento. En principio te digo, hay un punto que simbólica, históricamente, consideramos en principio que es el más adecuado, ¿no? Ok. Ya para finalizar, porque sé que tenemos tiempo encima, ¿cómo ves el proceso electoral que viene? ¿Consideras que Morena, la izquierda en la Ciudad de México, sigue consolidada, sigue fuerte? 2021 se perdieron muchas alcaldías. ¿Hay posibilidad de que se pierdan más alcaldías? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿O la capital incluso? Yo creo se ha que no. abierto eso. Digo, ya los partidos políticos son los encargados de hablar de sus estrategias y de todo, y Morena ya tendrá que decir cuál es su estrategia como partido político para lo que sigue, pero lo que sí te puedo decir es, la Ciudad de México es una ciudad progresista, no es una ciudad conservadora. O sea, ¿dónde se aprobó el matrimonio igualitario por primera vez? Sí. Aquí. Y donde se aprobaron derechos de las mujeres, donde se descriminalizó la conducta de las mujeres, aquí, donde se aprobó la pensión de adultos mayores, donde se aprobó por primera vez la beca para jóvenes de bachillerato,
donde se defendió el carácter gratuito de la educación pública superior, donde comenzaron los plebiscitos y consultas. Aquí, la Ciudad de México, aquí hay una construcción de ciudadanía y de pensamiento progresista muy fuerte. Hay una ciudadanía informada, activa, que interviene en los procesos públicos. Entonces, esta es una ciudad progresista, esta no es una ciudad conservadora, no es una ciudad que ve para atrás. Por eso, y digo, aunque a veces hay coyunturas que hay que analizar, la tendencia general es esa en la ciudad. Claro. No es la primera vez, la del 2021, que ocurre así un bachecito. En el 2000 tuvimos algo parecido y ha habido altas y bajas. Pueden sortear. Pero la tendencia es que la ciudad se confirma como un espacio progresista. Y yo creo que se va a confirmar en ese sentido. Esa es mi perspectiva, no caprichosa, no de ocurrencia, sino en virtud de un análisis histórico, ¿no? Algo que sí te compete, Martí, es que se te veía como un candidato fuerte a la jefatura de gobierno en las próximas elecciones. Llega pues esta encomienda que se te da de asumir esta jefatura mientras, ya para culminar el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Piensas ya dejar a un lado esta idea de competir por la jefatura de gobierno o todavía está por ahí esta intención? No, yo ¿Tú no quisieras? Yo soy jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Para un siguiente periodo? Entonces, tengo responsabilidad aquí y estoy concentrada en mi responsabilidad. No voy a ser candidato en el 2024, voy a ser gobernante en el 2024. Cuando te llegó esa invitación, ¿no tuviste ahí? Bueno, tenías que pensar, ¿verdad? Hay disyuntivas, porque hay diversos escenarios. Básicamente tenía que pensar en dos. ¿Cuál era el escenario? Voy a poner el A, el escenario A. Llega la doctora Claudia Sheinbaum y me dice, quiero proponerte que seas jefe de gobierno a partir de pasado mañana. Ay. ¿Cuál es el B? Yo podría irme al proceso interno de la encuesta, y luego, si salía bien en la encuesta, luego irme al proceso constitucional. En fin, todo tiene sus bemoles, todo tiene sus pros y contras. Uno es seguro, más corto, otro es incierto, y si se lograba, más largo. Pero además, ahora hay otro elemento importante que valorar. Hay un proceso de cambio en el país. Entonces, esta gestión que me corresponde también con la última parte de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que está marcando historia. Entonces... ¿Todo eso valoraste? Claro, todo eso lo valoré, aunque ya venía yo haciendo mis reflexiones, porque obviamente tenía que ir viendo qué escenarios se aproximaban. Pues en el momento en que se hace el planteamiento, pues yo le digo sí. Le digo sí, adelante. Vamos. ¿Descartadísimo en algún momento una jugada técnica que pudieras tú? No. Yo soy una persona de responsabilidades. Y me entrego a la responsabilidad que se me encarga y a eso me dedico. Perfecto. Pues Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, no sé si quisieras agregar algo más que sea importante, que no te hemos preguntado. Nos ha ido muy bien en este primer mes. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho como 30 recorridos por muchos lugares de la Ciudad de México. Estoy atendiendo todas las reuniones de gabinete, de transporte, seguridad, agua, obras, etcétera. Aparte, convoqué al Cabildo inmediatamente con todos los alcaldes, los estoy recibiendo en lo individual también. Y por otro lado, tenemos buenos números en materia de seguridad, logramos una disminución más de menos 7.9% en los índices de los delitos de alto impacto. Y de igual manera, pusimos orden en la zona de hospitales de Tlalpan, en las vialidades y en el tema de la vía pública. Firmamos el convenio con las empresas cableras, de internet, de televisión, para retirar los cables en desuso que forman las marañas estas que luego están en los postes. También, por otro lado, hicimos la reapertura de las primeras 5 estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro.
Entre otros resultados inmediatos, estamos entregando viviendas de reconstrucción para los damnificados de los temblores del 2017, es decir, estamos trabajando de forma ejecutiva. Una cosa muy importante a la que te referiste, subrayo, construimos y develamos la escultura de la mujer de Amajac, sin conflictos, sin enfrentamientos de ningún tipo. Entonces, bueno, pues sí tenemos resultados en un breve tiempo. Y si nos lo permites, pues seguiremos al pendiente y en comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Martí Batres. Gracias, Elia. De la Ciudad de México por esta conversación para La Octava. A la orden con La Octava. Gracias. Hasta luego.